Ok, entonces tenemos aquí ahora lo que se conoce como moda para datos agrupados. La moda, al igual que la media aritmética, ok, tiene una letra como identificarla. Para nosotros, MO significa moda, ¿ok? La moda, como en todo, es lo que, en este caso, es el dato que más frecuencia absoluta tiene, o es el dato que más se repite, ¿ok? O el que tiene mayor valor en la tabla, ¿ok? Entonces vamos a ver la tabla. La fórmula, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la moda. Se ve larga, pero es muy fácil. MO significa moda. LI significa límite inferior. F minúscula y minúscula ya la conocemos, es la frecuencia absoluta. La F, lo voy a escribir por aquí, esta F que está escrita aquí, ¿ok? No es así. No es que voy a seleccionar la frecuencia absoluta y le voy a restar 1. No. Esto aquí escrito, está escrito de esta forma. La I es el que tiene el menos 1. ¿Ok? No la F y la I completa. Si la F y la I la tuviera completa, el menos 1, ahí diríamos frecuencia absoluta, el número que es la frecuencia absoluta, le voy a restar 1. No, y no es así. ¿Ok? Esto no es así. Entonces, el menos 1 lo tiene en la I, el subíndice, la letra que está debajo de la F. Y se conoce como frecuencia absoluta inferior, es decir, la que va a estar arriba de la frecuencia absoluta. Fi más 1 igualito, se escribe así, pero en vez de tener el menos, tienes el más. Y se conoce como frecuencia absoluta posterior, es decir, va a estar debajo de la frecuencia absoluta. Y la A es la amplitud del intervalo, es decir, cuánto es la separación entre el límite inferior y el límite superior. Vamos a verlo ahora en el ejercicio. Bien, en el ejercicio nos dice, la siguiente tabla, esta tabla que tenemos aquí, corresponde a las edades o edades del deportista, vamos a poner aquí, corresponde a las edades de deportistas que representaron al municipio de Cabima en los campeonatos estadales. Es decir, los deportistas son de Cabima y van a representar al municipio en un campeonato estadal. Es decir, como decimos, Cabima, Santa Rita, Maracaibo, Los Puertos y así sucesivamente. Entonces nos dice, los intervalos de clase van a estar representados, estos números representan las edades. ¿Qué nos dice? Que hay dos deportistas que tienen edades de 10 a 13 años, pero aquí el intervalo, okay, lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Cómo ampliar? Ya sabemos ya que el 14 no se puede contar. Yo no puedo decir que hay dos deportistas que tienen edades comprendidas entre 10 y 14. ¿Por qué? Porque el paréntesis me dice que el 14 no se va a contar. Entonces, vamos a ampliar un poquito más el intervalo. Entonces, vamos a decir que hay dos estudiantes que tienen edades comprendidas entre 10 y 13,9 años. ¿Ok? 13,9, es decir, que no va a llegar a 14. En el siguiente intervalo hay tres deportistas que representan al municipio de Cabima que tienen edades entre 14 y 17,9 años. Hay un deportista que tiene una edad comprendida entre 18 y 21,9 años. ¿Ok? Y no hay deportistas que tengan edad entre 22 y 25,9 años. Hay un deportista que tiene una edad comprendida entre 26 y, acuérdense que aquí sí se cuenta el 30, entonces entre 26 y 30 años. Y el total de deportistas que representaron al municipio de Cabima en ese campeonato fueron 7. Vamos a identificar los elementos de la fórmula. ¿Quién va a ser LI? El límite inferior. Primero tengo que ver en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor? ¿Cuál sería? El 3. ¿Ok? Ya yo, al saber que el 3, es decir, hay tres deportistas
que tienen edades comprendidas entre 14 y 17,9 años. Ya sé ya que el resultado que nos va a dar la moda va a ser un número que va a estar comprendido entre 14 y 17,9 años. Si no me da ese resultado, ya sabemos ya que va a estar malo, ¿ok? Este examen es muy fácil por eso, porque yo identificar cuál es la mayor frecuencia absoluta, en este caso es 3, el mayor número que hay aquí, ¿ok? En la frecuencia absoluta, ya sé ya cuál es el posible resultado de la moda. ¿Qué resultado me puede dar? Observen, me puede dar 14, 14,1, 14,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Me puede dar 15,1, 15, 15, 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, 15,5, hasta llegar a 15,9. También me puede dar 16, 16,1, 16,2, hasta llegar a 16,9. Igual con el 17, me puede dar 17, 17,1, 17,2 hasta 17,9. Esos son los posibles resultados que me puede dar la moda. Vamos a ver si es verdad. El límite inferior, recuerden, el límite inferior es el primer numerito, límite inferior, y el segundo numerito que en este caso separa los intervalos sería el superior. El límite inferior de este intervalo sería 10. El superior sería el 14. En este intervalo, el límite inferior sería 14. Y el 18 sería el superior. Aquí sería el límite inferior al 18 y el 22 sería el superior. Y así sucesivamente. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Este es el límite inferior y este es el límite superior de esta fila. Entonces, como nosotros ya seleccionamos cuál es la mayor frecuencia absoluta, yo voy a trabajar es con esta fila, con todo esto que están aquí. Aquí va a estar la mayoría de los datos de la fórmula. ¿Quién va a ser el límite inferior? El 14. ¿Lo vieron? ¿Por qué no seleccioné el 10? Porque allí no está la mayor frecuencia absoluta. ¿Lo vieron? Sigo. ¿Quién sería FI? Es decir, la frecuencia absoluta. El 3. ¿Lo vieron? ¿Quién sería F sub I menos 1? Es decir, la frecuencia absoluta anterior. ¿Quién está antes de la frecuencia absoluta que yo seleccioné? El 2. ¿Lo vieron? Frecuencia absoluta posterior. Es decir, ¿quién está después de la frecuencia absoluta? ¿Qué número? El 1. Y la amplitud es la separación que hay del límite inferior con el límite superior. Por supuesto, como los intervalos se separan en el mismo tamaño, por supuesto, para todo va a ser lo mismo. De 14 a 18 sería 4. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿por qué 4 y no 3,9? Sería 3,9 porque estamos diciendo que va de 14 a 17,9. Pero si ponemos 3,9 se nos va a hacer un poquito más difícil la operación. Podemos colocar el 4. ¿Ok? Para que se haga más fácil la operación y no hagamos operaciones con decimales. ¿Ok? Entonces colocaríamos 4. ¿Ok? Porque 3,9 aproximado sería 4. ¿Ok? Entonces reemplazamos. La moda va a ser igual. Límite inferior. ¿Cuánto es? 14. Más de la fórmula. Escribo la línea fraccionaria. La línea fraccionaria iría en la misma dirección de la línea horizontal del más, para que no la escriban desordenado. Seguimos. FI, frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? El 3, coloco el 3. Menos de la fórmula. F sub I menos 1, frecuencia absoluta anterior. El 2, colocamos el 2. Abajo
quedaría como esta fórmula, esta expresión es lo misma que esta, sencillamente lo que agarro es reemplazarlo de una vez, sin mirar para arriba. ¿Lo vieron? Sin mirar a la fórmula, porque esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Lo único diferente es que está con paréntesis. Más de la fórmula, abro paréntesis, ¿quién es F sub I? O FI minúscula, frecuencia absoluta, 3. Menos de la fórmula, F sub I más 1, frecuencia absoluta posterior, 1. Por de la fórmula A, ¿quién es A? El 4. ¿Qué vamos a resolver? Bueno, primero se resuelve los paréntesis. Lo que no sea paréntesis quedaría igual. Entonces me queda 14 más 3 y me quitan 2. Lo podemos hacer de una vez. 1, 3 y me quitan 2, daría el mismo resultado de arriba porque son las mismas operaciones. Más 3 y me quitan 1, 2. Y lo multiplico por 4. ¿Qué voy a resolver ahora? Primero resuelvo la suma del denominador. Me quedaría 14 más 1, queda igualito. Resolvemos la suma del denominador, 1 más 2, y lo multiplico por 4. ¿Lo vieron? Pregunto, ¿hay duda allí? ¿Seguro? Sí. Ok, seguimos. La moda, ¿qué voy a resolver ahora? Bueno, sencillamente voy a resolver primero esta fracción. Esa fracción que está allí, o toda fracción, ¿qué me indica a mí? Me indica a mí una división. Es decir, voy a dividir 1 entre 3. El 1, que es numerador, va a ser el dividendo. El 3, que es el denominador, va a ser el divisor. No vayan a copiar allí a conveniencia, no. El numerador es el dividendo, el denominador el divisor. Como el 1 es menor que 3, no se puede dividir, colocamos 0 cociente y una coma. Y le agrego un 0. ¿Qué número? Multiplicado por 3 me da 10. El 3, 3 por 3, 9. Le restamos, 10 y me quita 9. ¿Lo vieron? Entonces, ¿qué hago ahora? Vamos a ver si tenemos espacio. Tenemos espacio. La moda va a ser igual a 14 más 1 entre 3. ¿Cuánto nos dio? 0,3. Y lo multiplico por 4. ¿Lo vieron? A medida que empezó con muchos numeritos, ya van quedando poquitos. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos espacio. Lo voy a hacer por este lado, para que alcance y puedan ver de este lado. ¿Ok? Entonces me quedaría, la moda va a ser igual, pendiente aquí. Aquí es donde la mayoría se equivoca, en estos dos últimos pasos. ¿Qué hago primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces, si voy a hacer primero la multiplicación, entonces decimos 0,3 por 4. Recuérdense que el 4 es un número entero, iría debajo del 0. Hay que ordenarlo, los enteros debajo de los enteros. ¿Ok? Multiplicamos 4 por 3, llevo una. Como hay una sola cifra que multiplica 0,3, puedo colocar de una vez la coma. 4 por 0, 0. Y una que llevo, 1. Entonces me queda que la moda va a ser igual a 14 más ¿quién? 1,2. Excelente. ¿Lo vieron? Ahora bien, observen, tengo una suma de un número entero con un decimal. Le voy a poner el 14 aquí. Pregunto, el 1,2, ¿dónde lo voy a colocar? El 1, el 4 y el 2. Excelente. El 1, que es el número entero, iría debajo del 4. ¿Ok? Y la coma iría después del 14, es decir, para este lado. Algunos hacen esto, al 14 le agregan el coma 0.
porque coma 0 no altera el 14. Bueno, ahora sumamos. 0 más 2, la coma debajo de la coma. 4 más 1, 5. y el 1, como no tiene con quién sumarse, quedaría 1. Entonces nos queda finalmente que la moda es 15,2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estuvimos en lo cierto. ¿Qué dije antes de hacer todo esto? Excelente. Que el resultado iba a estar comprendido entre 14 y 17,9. ¿Cuánto nos dio? 15,2. Y 15,2 está dentro del intervalo donde yo seleccioné la mayor frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Lo vieron? Cópienlo, pues.